Bueno, ayer quedó pendiente comentar, jóvenes, terminamos lo que es la clase triángulo, le agregamos a partir de los vértices el cálculo de los lados, el área, el perímetro, los ángulos también, ¿verdad? Bueno, es interesante ver, por ejemplo, cómo quedaría un rectángulo. No lo vamos a codificar, nada más lo quiero mencionar porque es interesante. Fíjense, un rectángulo tiene 4 vértices, cuatro ángulos. Pero para definir un rectángulo solo necesitamos 2 vértices. Normalmente son los vértices opuestos, el vértice 1 y el vértice 3. ¿Sí? Por lo tanto, una abstracción de la clase rectángulo no debería tener 4 vértices, aunque el rectángulo tiene 4 vértices. Pero en la abstracción nada más debe tener 2, porque con 2 yo puedo crear un rectángulo. Y entonces, los otros 2 vértices no quiere decir que no existan, sino que se pueden calcular a través de los primeros. Por esa razón, los únicos vértices que definirán el rectángulo son, digamos, el 1 y el 3, y el 2 y el 4 se obtendrían con un cálculo, porque el vértice 2 pues toma la X del vértice 3 y la Y del vértice 1. Y el vértice 4 toma la X del vértice 1 y la Y del vértice 3. Esto es nada más para hacer énfasis en la importancia del análisis del diseño de la clase, o sea, del diagrama de clase. Que no debemos poner todos los atributos, en los atributos, todas las variables que use en la clase, no. Nada más lo que definan al objeto, ¿sí? Y todas las demás variables que resulten, pues las ubicaremos como variables locales de los métodos. Muy bien, entonces vamos a empezar otro ejercicio, pues. Aquí lo tenemos. Van en la misma sintonía que los anteriores, bueno, que el anterior. En el anterior, digamos que el tema principal o nuevo es que hay objetos que interactúan con objetos de su propia clase. En el caso del punto, el punto nos permite calcular la distancia con otro punto y el punto medio. Y por ejemplo el triángulo también vemos que está formado de puntos y aparte me puede generar otros triángulos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí va a ser lo mismo. Yo he dicho muchas veces que el J-table es una matriz que está encapsulada y que tiene demasiados métodos y demasiadas propiedades. Es una matriz súper enriquecida, ¿no? La idea de este ejercicio es algo similar al J, similar. La idea inicial es la misma. Vamos a tener un arreglo unidimensional y lo vamos a encapsular en una clase, lo vamos a poner como atributo de una clase y le vamos a hacer algunas operaciones a ese arreglo. ¿Sí? Bueno, entonces dice aquí que vamos a desarrollar una aplicación en modo consola para hacer las siguientes operaciones con arreglos unidimensionales. Aquí nuestros arreglos pues son de tipo primitivo, arreglos de enteros o de dobles. Bueno, una clase que sea capaz de sumar 2 arreglos, restarlos, multiplicar por un escalar. No dice multiplicar 2 arreglos, eso no lo dice. Ordenar sus elementos y obtener sus elementos ordenados. Agregar un arreglo a otro. Bueno, todas esas operaciones obviamente las podemos hacer sin una clase. Yo creo un arreglo y si quiero ordenarlo, pues le aplico la raíz OR. O si quiero sumar 2 arreglos, pues creo 2 arreglos y los sumo, ¿verdad? Pero aquí la idea es que lo pueda sumar a través de una clase. Una clase que me proporcione esas operaciones. Entonces, ¿cuáles serían nuestros objetos? Aquí en este ejercicio. La idea es sumar 2 arreglos, restar 2 arreglos, agregar 2 arreglos. Todas las operaciones se van a hacer sobre arreglos. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetos? Los arreglos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la abstracción de un arreglo, ¿sí? De una clase arreglo que va a contener como atributo un arreglo. O sea, la idea más o menos sería esta, ¿no? Vamos a ponerla por aquí. Voy a poner un arreglo aquí. Lo voy a poner como si fuera un objeto ya, aunque todavía no tenemos ni siquiera la clase. Bueno, voy a poner aquí un objeto.
Y tal vez este objeto es diagrama de un objeto, no de una clase. Y voy a representar, bueno, voy a representar su atributo pues como un arreglo. Entonces vamos a suponer que este sea el objeto número 1. Pásenle. ¿Sí? Y este objeto es un objeto de la clase arreglo que apenas vamos a diseñar. Y este objeto debe ser capaz de sumar. Sí, ahorita lo voy a poner nada más así. De sumar, de restar. Bueno, multiplicar. Así, ¿verdad? Bueno. Y su atributo va a ser un arreglo. Un arreglo de tipo doble. Entonces voy a poner, aquí voy a poner un arreglo. Lo voy a poner con poquitos datos, ¿sí? Lo voy a hacer así. Dejen poner un poquito más grande esto. Así. Así de esta manera, ¿sí? Entonces lo voy a poner así. Bueno, a ver, jóvenes, allá se oye mucha plática. Este es un ejemplo. Es como si ya estuviera creando el objeto de la clase que voy a diseñar. Nada más para entender qué es lo que debe tener la clase. Entonces, este es un arreglo que tiene 5 elementos. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y tal vez el arreglo se va a llamar datos. Así le voy a llamar el arreglo. ¿Sí? Aquí va a poder multiplicar, ordenar. Todas las operaciones que me están diciendo ahí. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a codificar, a hacer el diseño de nuestra clase. ¿Cómo quedaría? Nuestra clase quedaría más o menos así. Bueno, la clase se va a llamar arreglo. Por ejemplo, hay una clase ya que tiene Java muy conocida que se llama ArrayList, que por cierto algunos en el proyecto la usaron, y pues les dije que no, ¿verdad? En el proyecto aprovechando, en el proyecto hay que aplicar lo que vemos en clase, no lo que aprendí allá o lo que me dijo mi amigo o lo que me ayudaron, lo que vemos aquí en clase. Por eso he estado rechazando proyectos que me ponen cosas que no vemos, y eso pues viene desde el principio, ¿verdad? Dice, tiene que ser con lo que vemos en clase. Entonces hay una clase que se llama ArrayList. Hagan de cuenta que vamos a hacer una versión súper simplificada del ArrayList. El ArrayList trae muchas operaciones. Es un arreglo dinámico. Nosotros vamos a encapsular un arreglo estático. Le vamos a dar un tamaño y sus elementos van a ser de tipo doble. El ArrayList, sus elementos son de tipo objeto, cualquier tipo de objeto. Bueno, entonces va a tener un arreglo que se llama datos. Lo voy a poner aquí. Pues es privado, ¿eh? Entonces, es privado, se va a llamar datos, va a ser de tipo doble. De tipo doble, pero es un arreglo. Así. Y lo que va a poder hacer esta clase, o debe poder hacer, es sumar dos arreglos. Aquí sí voy a poner toda la forma en cómo se representan los métodos en la clase. Entonces, podríamos aquí. Es el método sumar. El método sumar me va a regresar un arreglo. Porque cuando yo sumo dos arreglos, pues el resultado es un arreglo. ¿Sí? Pero, ¿cuáles son los arreglos que voy a sumar?
Pues el que manda a llamar el método, que sería this, más el arreglo que llega como parámetro. Esos son los que se van a sumar y el resultado va a ser un arreglo. Entonces aquí sería, le voy a poner una A de arreglo. Un arreglo implica, una suma de dos arreglos implica tres arreglos. Los dos que se suman y el resultado. Los tres son arreglos. ¿Sí? Bueno, entonces el método sumar lo va a mandar llamar un arreglo. Ese es el primero. Va a recibir como parámetro el segundo arreglo. Ese es el segundo. Se van a sumar this más A y el resultado me lo va a regresar como un arreglo. Bueno, la resta. La resta también va a recibir un arreglo, un objeto de su propia clase y va a regresar un arreglo. La multiplicación, en cambio, dice por un escalar. No vamos a multiplicar un arreglo por otro arreglo. Vamos a multiplicar un arreglo por un escalar, aunque el resultado es un arreglo. Entonces sería multiplicar. Multiplicar por un escalar. Le tengo que pasar el escalar, una E de tipo doble. Y me va a regresar un arreglo. Ya lo hago un poco más grande. ¿Sí? Pásale. Vamos a poner un método que va a ordenar los elementos. Este método nada más los va a ordenar. Ordenar y no va a regresar nada. Va a ser void. ¿Sí? Y luego un método que me regrese los elementos ordenados. O sea, que si yo aquí tengo datos, un método que me regrese este arreglo, este que está adentro, pero ya ordenado. Bueno, entonces ese método que se va a llamar obtener ordenados me va a regresar un arreglo de tipo doble. No me va a regresar un objeto de la clase arreglo, me va a regresar un arreglo. Ahorita le hago más espacio aquí. Y el método de agregar un elemento es diferente del sumar. Sumar, sumo los elementos y me da un arreglo. Agregar, pego los arreglos, ¿sí? Entonces, agregar. Agregar va a recibir como parámetro un arreglo, o sea, un objeto de la clase arreglo, y me va a regresar un arreglo. Dejen poner un poquito más grande esto. Voy a ubicar esto para acá. Y esto lo voy a hacer más amplio. A ver, sería así. Entonces, este arreglo, bueno, le voy a quitar esto porque voy a tomar esto que está aquí y lo voy a pegar aquí. Este es un objeto, ¿verdad? Este ya es un objeto de esta clase. Le puse como referencia 1. Aunque no tiene caso. Bueno, así quedaría nuestra clase, ¿sí? Lo que dice el diagrama. A ver, chavos, también aquí como que están en otra cosa ya, estos chavos están en su mundo. Ahí en el diagrama, yo les he dicho que es así, algo tan simple como esto, y me ponen cosas extrañas. Por ejemplo, aquí en lugar de poner el menos me ponen la palabra private. Y no es que esté mal, y se entiende, ¿verdad? Private. Pero el diagrama, la representación, dice que le debemos poner un menos. Y al público le debemos poner un más. Y no le debo poner aquí ningún letrero que diga aquí atributos y que diga acá método. No. Se supone que yo entiendo que lo de arriba son atributos y lo de abajo son métodos.
Eso ya se sobreentiende. Entonces, el diagrama debe ser algo, es algo formal, no es así nada más que yo le entienda qué es lo que tiene, sino que es algo formal que cualquier diseñador, programador que lo vea le va a entender. Entonces, es algo así tan simple. También los parámetros no se ponen igualito que en la sintaxis del lenguaje, porque el diagrama no es para Java, el lenguaje es para cualquier lenguaje orientado a objetos. Entonces, los parámetros se ponen así, se pone el nombre del parámetro, 2 puntos y el tipo de dato. Y luego el método, también 2 puntos y qué tipo de dato va a regresar. Así es como se ponen. Bueno, entonces ya estamos listos para empezar nuestro código. Obviamente, como se los dije, y algunos en el proyecto no lo pusieron, yo aquí no pongo los métodos get y set. El diagrama completo debe incluir los métodos get y set. Yo no los pongo por cuestión de tiempo, pero ustedes sí lo tendrían que poner completo. Yo les dije, nada más el primer diagrama lo voy a poner completo. Ya los demás, los métodos get, set y los constructores no los voy a escribir en el diagrama, pero ustedes sí los tienen que poner. Bueno, entonces vamos a empezar a codificar esta clase. La idea de esta clase es que podamos hacer sumas, restas de arreglos a través de los métodos de la clase, en lugar de yo hacerlos en la aplicación, esas operaciones. Entonces vamos a poner esto por ahí y vamos a crear un proyecto. Ahí está. Entonces creamos el proyecto que se va a llamar aplicación arreglo. PA 0, no, es 10, 09, aplicación arreglo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a codificar nuestra clase, la clase arreglo. Agregamos una nueva clase que se va a llamar arreglo. Aquí está el nombre de la clase. Nada más que Java le pone el mismo nombre a la clase que el archivo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a agregar el atributo. Nada más tiene un atributo. Entonces sería private doble y luego sería así, un juego de corchetes, y luego se llama datos. Así se va a llamar el arreglo. Es un arreglo que está dentro de la clase arreglo. Bueno, entonces en este momento no tiene tamaño, porque el tamaño se lo van a asignar los constructores. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a poner el primer constructor, que sería el de default, public arreglo. Este constructor lo que va a hacer, le tiene que dar dimensión al arreglo datos. Entonces sería datos es igual a new. Vamos a decir que por default, cuando creemos un objeto de esta clase, internamente va a tener un arreglo de 10 elementos, ¿sí? Entonces new doble de 10. Luego, segundo constructor. El segundo constructor va a tomar como parámetro el número de elementos que quiero que tenga el arreglo. Por ejemplo, en este que puse acá, en este caso, pues, este objeto no lo creé con el primer constructor, porque me generaría 10 espacios. Lo creé con el segundo constructor, el que apenas vamos a agregar. Y ahí yo le pasé un 5 como parámetro y me creó dentro del objeto 1 un arreglo de dobles de 5 elementos. Entonces aquí le diríamos public doble, arreglo es un constructor. Y le vamos a pasar un entero. Puedo validar el entero. ¿Qué tal si me pasan un negativo ahí? Bueno, voy a validar que si la n es menor que 0, ahí es negativa, ¿no? Entonces, datos los voy a crear como el constructor de default. O sea, en lugar de lanzar un error o algo, no, lo voy a crear de 10, ¿sí? New, doble, 10. Y en caso de que no sea negativo,
Es más, es menor o igual que 0. No voy a aceptar que me ponga un 0. Tampoco voy a poner un arreglo de 0 elementos. Bueno, si es menor o igual que 0, lo voy a forzar a que sea de 10. Y en caso contrario, quiere decir que el número está bien y el datos se va a crear del tamaño que llegó en la n. New doble. ¿Sí? Bueno, ya con esto ya podría crear el objeto 1. ¿Sí? O sea, el objeto 1, pues ya tengo un constructor, le voy a pasar. Entonces, me voy a ir a la aplicación. Claro que el objeto 1 todavía no sabe hacer nada. Le voy a decir arreglo 1 es igual a new arreglo y le paso, son 5 elementos, entonces le paso un 5. ¿Sí? Este objeto viene siendo este de aquí. Tiene adentro un arreglo que se llama datos de 0 elementos, de 5 elementos. Bueno, voy a crear el objeto 0, arreglo. Este no lo tengo representado, el 0, con el constructor por default. Pregunto, ¿cuántos elementos tiene el arreglo dentro de 0? 10, ¿verdad? Porque lo estamos creando con el constructor por default. Bueno, ahorita no puedo hacer nada porque no sabe hacer nada. ¿Qué tal si le doy salida? Nada más para ver qué nos muestra, ¿no? El 1, bueno, el 0 y el 1. Aquí, println nunca nos va a negar nada porque todo lo que le pongamos ahí lo va a convertir a cadena si no lo es. Entonces, el objeto 0 lo va a convertir a cadena mandando llamar el toString. Y aunque nosotros no hayamos codificado el toString, ya viene por herencia el toString, por eso no marca error ni nada. Entonces aquí vamos a poner el 0 y el 1. Y vamos a ver qué nos muestra, ¿no? ¿Qué nos muestra? Pues lo que ya habíamos visto, que tiene codificado el método toString. El método toString lo que hace es mostrarme el nombre de la clase con todo el paquete y una dirección de memoria del objeto. Por eso pues normalmente no nos es útil. Bueno, entonces ahorita nosotros tenemos que codificar nuestro método toString. Bueno, puede ser, fíjense, vamos a suponer, el objeto 0 no lo estoy representando aquí. Voy a crear el objeto 2. Lo voy a poner por acá. Bueno, pero el objeto 2 le voy a poner este objeto, bueno, lo voy a quitar esto. Lo que quiero es crearlo a través de un arreglo que está en la aplicación. O sea, en la aplicación tengo un arreglo de dobles. Y con ese arreglo quiero crear un objeto con los datos que tiene ese arreglo. O sea, si yo tuviera un arreglo por aquí, a ver, lo voy a poner un arreglo así. Lo voy a poner de 4 elementos. ¿Sí? Y vamos a suponer que esos elementos, bueno, los voy a enumerar. Aquí sería el 0, 1, 2 y 3. Y voy a inventar aquí valores. Ahora aquí tengo el 5.7, 5.8, el 1.9, el 3.6 y el 7.2, por decir. Ahí tengo esos datos, ¿sí? Bueno, entonces la idea sería que el objeto 2, este ya va a ser el objeto 2. Lo quiero crear con este arreglo, o sea que este arreglo de alguna manera entre aquí que entrara y se pusiera como el arreglo datos. O sea que este lo copiaría aquí y este sería el arreglo datos. La idea es crear un constructor que me permita hacer eso, que tome un arreglo de la aplicación, se lo pase como parámetro al constructor y saque una copia de los datos que trae el arreglo. Este arreglo a lo mejor acá se llama X. A lo mejor en la aplicación no sé, se llama X. Bueno,
yo le puedo asignar directamente este arreglo. Es más, si yo generara el set de esta clase, me va a poner como referencia un arreglo completito, lo pondría dentro. Pero me pondría la referencia del arreglo. Entonces, quiere decir que ese arreglo yo lo podría modificar tanto por fuera como por dentro de la clase. Y la idea de esta no es esa, sino que tome un arreglo que esté en la aplicación, lo copie y lo deje en el arreglo datos, de tal manera que X y datos no es el mismo arreglo, son arreglos diferentes. Datos es una copia de X. Bueno, vamos a crear un constructor de esa manera, ¿sí? Le vamos a decir aquí tercer constructor, public arreglo. Este constructor va a recibir como parámetro un arreglo, ¿sí? Un arreglo de tipo doble. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Doble, así. Yo le voy a poner D, la referencia D. Puede ser cualquier referencia, ¿no? Bueno, entonces la idea es, fíjense, ¿cómo creé este arreglo? ¿Cómo creé este objeto? Lo tenemos aquí en el código, ¿no? Le pusimos nada más arreglo 1 es igual a new arreglo y el 5 se lo pasamos al constructor y el constructor creó este arreglo de 5 elementos. ¿Cómo le haría yo para crear este objeto el 2? Lo voy a poner en la aplicación, aunque todavía no tenemos ese constructor, pero la idea es esta, miren. La idea es que yo, el objeto 3, el 2, perdón, yo tendría primeramente un arreglo que se llamaría X, ¿sí? Este arreglo que está aquí. Es en el main, ¿verdad? Este es en el main. Esta X, por eso está fuera del objeto, ¿sí? Bueno, y yo voy a crear este arreglo con los datos que está ahí, ¿no? ¿Qué datos tiene? 5.8, 1.9, 3.6 y 7.2. ¿Sí? La idea es que con este arreglo yo voy a crear el objeto 2 y le voy a pasar X para que lo copie a datos. Esa es la idea de ese constructor. Entonces, aunque todavía no lo tenemos, pero lo pondríamos de esta manera. Le diríamos arreglo 2 es igual a new arreglo y le pasaría la X. Entonces, aquí me debe marcar error. Si no me marca error está mal, porque todavía no tengo... no me marca error porque ya empecé el constructor. No lo he terminado, pero ya lo empecé, mire. Por eso no me marca error, porque ahora en la aplicación yo le estoy mandando la X, pero la X acá el constructor la conoce como D. ¿Sí? O sea, en la aplicación, en main se llama X. Al pasarle el parámetro al constructor lo va a recibir como D. Y la idea es que de la D lo va a copiar a datos. Todavía no lo hacemos eso. Nada más, como declaré el constructor, ya no me marcó error. Falta hacer la copia de D a datos. ¿Sí? Entonces, ahorita lo voy a dejar así, para ver cómo resulta, ¿no? Bueno, entonces, creo que lo que urge es poner el método toString. El método toString es el que me va a permitir visualizar realmente los elementos que están adentro de los objetos. Entonces vamos a codificar nuestro método toString. Ahorita terminamos de codificar ese. Public string. Este método debo respetar la firma toString. Así va. Debe aparecer aquí override. Y entonces estamos actualizando el código del método que se hereda. Bueno, ¿qué es lo que nos va a mostrar el toString? Pues los elementos del arreglo, para que yo cuando lo mande llamar desde la aplicación pueda ver qué elementos tiene su arreglo interno. Así es que necesitamos recorrer el arreglo. Vamos a decirle un for y igual 0 y vamos a recorrer todo el arreglo. Estamos dentro de la clase. Menos datos punto len, ¿sí? Y luego y más. La idea es que muestre los datos, pero lo tiene que regresar como una cadena.
y luego ya la aplicación mostrará la cadena. Bueno, entonces vamos a formar esa cadena. Lo vamos a hacer así. Voy a declarar una variable aquí que se va a llamar cat y va a empezar en nulo, una cadena nula, ¿sí? Y dentro del ciclo vamos a agregarle a esa variable cadena los elementos del arreglo. Entonces le diríamos cadena más igual, porque vamos a agregar el más igual es para los numéricos, para acumular, pero también lo aceptan las cadenas, el más igual. Ya el menos igual y el por igual, eso ya no los acepta, nada más el más igual. Más igual, lo que traiga, eso quiere decir que lo que traiga la cadena, ¿qué le vas a agregar? Bueno, yo le voy a agregar esto, la palabra datos, así directo, porque es el nombre de mi arreglo que está dentro de la clase. Abro un corchete, ¿sí? Después aquí le voy a poner el subíndice más, así. Voy a cerrar el corchete y un igual, ¿sí? Y luego, ahora sí, le voy a concatenar el elemento del arreglo, que sería datos, subíndice y. O sea, lo que quiero que muestre es datos 0 igual a esto, datos 1 igual a esto, datos. A ver, y esta cadena que formamos la tenemos que regresar. El toString le tenemos que regresar una cadena. Entonces aquí le diríamos return cadena. Vamos a ver qué formó, ¿no? Ya le dimos salida a 2 objetos. Faltaría el tercero, ¿no? A ver, me voy a la aplicación y le voy a dar salida al objeto 2 también. Muy bien, entonces vamos a ejecutar. ¿Qué dice? Dice, fíjense, este es el primer, el objeto 0, ¿cuántos elementos tiene? Chavos. No, dice 10. 10, ¿verdad? Porque el objeto 0 lo creamos con este constructor. Y el objeto 1 lo creamos con pasándole un 5. Aquí están los 10 elementos de 1. Claro que no se ven muy bien así. Y están los 5 elementos de... Bueno, este es de 0 y este es de 1. ¿Por qué el 2 me lanza una excepción? Porque en el 2... Fíjense, aquí está el nombre de la referencia del arreglo datos, pero no está creado el arreglo. Aquí nada más está el nombre de la referencia. Y acá en el primer constructor creamos ya el objeto, el arreglo. Acá en este constructor también creamos pero acá no lo estamos creando. Aquí nada más no hemos hecho nada. Lo primero que tenemos que hacer es crear el arreglo datos. El arreglo datos, ¿qué tamaño va a tener? Lo que traiga el arreglo D. Entonces le vamos a decir datos es igual a new doble subíndice, new doble, y aquí le vamos a poner el tamaño que traiga la D, porque la idea es que datos sea una copia de D, que la D acá en la aplicación la llamamos X. Entonces aquí sería D.length. Y vamos a arreglar un poquito esto para que no salga como una línea, ¿no? Vamos a intercalarle un brinco de línea aquí, más un brinco de línea, ¿sí? Y de una vez le voy a poner un brinco de línea para que no queden los arreglos todos pegados. Cadena más igual o un brinco de línea, ¿sí? Es decir, que cada vuelta que dé el ciclo va a mostrar el elemento y luego va a brincar de línea para que se vaya hacia abajo. A ver, entonces ahora sí vamos a checar cómo quedó. Aquí está el arreglo 0, el objeto 0. El objeto 0 tiene 10 elementos, todos con 0, porque apenas creamos el arreglo. Luego, el objeto 1 tiene 5 elementos. Y el objeto 2 tiene 4, pero todavía tiene 0. El tercer constructor todavía no termina de hacer lo que debe.
Porque el tercer constructor, la idea, según acá el diagrama que puse, la idea es que el constructor, yo le paso como parámetro X y acá lo va a tomar como D. O sea, este arreglo, la aplicación lo conoce como X. Acá el constructor lo conoce como D, es el mismo arreglo. Bueno, ya le pasó el tamaño de D.len, le pasó el tamaño, pero no le ha pasado los datos. Vamos a pasarle los datos ahora. Entonces, nos vamos al constructor, a este constructor, y le decimos, ok, ya le diste el tamaño que trae el arreglo, pero ahora pasarle los datos. Entonces vamos a hacer un ciclo que recorra simultáneamente D y datos. Y la información la vamos a pasar de D a datos. Sería for i igual 0 y menor que me faltó declarar la i, así, menor que datos.len o d.len porque son del mismo tamaño, luego y más, y la información la vamos a pasar de datos, perdón, de D a datos, o sea, la va a recibir datos, subíndice i es igual a D subíndice i. Entonces ahí ya estamos completando todo lo que debe hacer el constructor. Recibe el arreglo, el tamaño de ese arreglo que recibió, que es D, se lo pasa al datos que está creando y luego copia la información de D a datos. Vamos a revisar si eso ya funciona. En la aplicación le damos y ahora sí, bueno, los primeros dos objetos, el 0, se creó con 10 elementos, pero puro 0, no le hemos pasado ninguna información al objeto. Luego, el segundo objeto, que es el 1, se creó con 5 elementos, el segundo constructor. Aquí están 5 elementos. Y el objeto 2 se creó con el tercer constructor. Le pasamos el arreglo X como parámetro, lo recibió como D y se lo copió a datos. Y entonces por eso el objeto 2 ya me da la información que tenemos aquí. 5.8, 1.9, 3.6 y 7.2. ¿Sí? Bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo le vamos a pasar la información a los otros objetos que empezaron con 0? Acá, pues ya la información se la pasamos a través de un arreglo al constructor. Pero ¿cómo le haría yo para llenar? Si por ejemplo, que yo quisiera que este objeto que tuviera estos datos, voy a inventar datos. ¿Cómo le hago para que llegue aquí vamos a ponerle, bueno, aquí, el 1.8 y luego el 3.2, el 4.7, el 0.3 y el 5.6. ¿Cómo le hago para que llegue esta información aquí? Lo pude haber hecho igual que el otro, pero pues no, aquí no tengo un arreglo con que yo lo alimente. Entonces, pues necesito métodos para asignarle valores a los... En ese sentido es muy parecido al JTable. El JTable, yo creo, le pongo renglones y columnas, nada más que cuando lo hacemos en tiempo de diseño, pues tengo un diseñador. Cuando lo necesitamos en tiempo de ejecución, pues tenemos que ponerlo a través del setRootCon y setColumnCon. Pero para ponerle información al JTable, usamos el método setValueAdd. Y para obtener, utilizamos el método getValueAdd. Entonces vamos a agregarle dos métodos que hagan eso. Uno que ponga un valor y otro que obtenga un valor. El JTable, el setValueAdd requiere 3 parámetros: valor, renglón y columna. En nuestro caso, nada más va a requerir el valor y la posición porque es una sola dimensión. Entonces vamos a agregarle dos métodos a la clase. En la clase, aquí, antes del toString, aquí vamos a agregarle el método setValor, ¿sí? Entonces sería public. Los métodos set no regresan nada, se encargan de poner información en el objeto. setValor. Y setValor va a requerir dos parámetros: el valor. El valor es qué dato voy a poner en el arreglo. El arreglo es de tipo doble. Entonces debe ser un parámetro de tipo doble. Es el valor que voy a poner. Y el segundo parámetro es la posición en donde quiero poner ese valor. Entonces es un entero. Vamos a poner un index, por ejemplo, o posición. Y ahora
vamos a validar que el index esté entre el rango del tamaño de datos. Aquí la intención es que va a llegar un valor y lo voy a poner en el arreglo datos, pero el arreglo datos ya tiene un tamaño, entonces no me debo pasar de ese tamaño. Aquí le diría, si index es mayor, debe ser mayor o igual que 0, y también debe ser index menor que el tamaño del arreglo, menor que datos.len. ¿Sí? Si tiene 5 elementos, nada más debe llegar, el índice nada más debe llegar hasta el 4, menor que datos.len. ¿Sí? Si eso es cierto, entonces vamos a tomar el valor y ponerlo en esa posición. Le diríamos datos, subíndice index es igual a valor. ¿Sí? ¿Qué pasó, chavos? ¿Andan haciendo la tarea de otra materia o qué? A ver, entonces, en caso contrario no voy a hacer nada. Simplemente si me llega una posición que no está dentro del arreglo, la voy a ignorar. Bueno, entonces ya con esto yo puedo crear o puedo pasar esta información. A ver, lo voy a hacer así. Acá, ¿sí? Lo voy a poner de esta manera. La idea es que llegue la información y que el objeto 1 llegue así. Entonces, pues me voy a ir a la aplicación y le voy a decir, el arreglo 1 lo voy a alimentar. Le voy a decir 1. ¿Cómo le hago para que llegue el 1.8 a la posición 0? Pues utilizo el método setValor y le digo, vas a poner el 1.8 en la posición 0. Y luego, así lo voy a hacer, ¿verdad? Son 5 valores. Vas a poner en la posición 1, y luego en la posición 2, 3 y 4. Y aquí vas a poner el 3.2 y luego el 4.7. Esto ya estamos en la aplicación. Bueno, yo me cambio a la clase y luego a la aplicación. Espero que eso no confunda, o si no, díganme. Yo ahorita estoy fuera de la clase. Si quiero acceder a los objetos, tiene que ser a través de los métodos. Esto sería 4.7 y luego 0.3 y finalmente 5.6. ¿Así? Ya le estoy diciendo que ponga cada uno de estos valores dentro del objeto 1. Precisamente por eso creamos de una vez el toString, ¿verdad? Para que nos mostrara lo que tiene. Entonces ya ahorita cuando lo ejecutemos, ya el objeto 0 sigue sin datos. Bueno, tiene 10 posiciones, pero no le hemos pasado ningún dato. Y el objeto 1 ya tiene esta información. Aquí está. Esto ya es lo que me muestra lo que está dentro del objeto, el arreglo datos. 1.8, 3.2, 4.7, 0.3, 5.6. Y el objeto el 2, pues ese obtuvo la información a través de un arreglo convencional. Ya, bueno, por último vamos a llenar ahora el objeto 0. Lo vamos a llenar con un random, ¿no? Entonces vamos a decirle por aquí, vamos a decir un random, creamos un objeto random. Y con un ciclo, ya caray, ¿cómo le voy a hacer para...? Con un ciclo quiero llenar los datos del objeto 0. Tal vez yo conozca, bueno, ahorita como yo hice la clase sí conozco que el constructor por default crea 10 espacios, pero una persona, alguien que no sepa cómo está por dentro de la clase, que simplemente la está aprovechando, pues tal vez no sepa cuántos elementos tiene, ¿verdad? ¿Cómo podríamos saber hasta dónde? Un método, ¿verdad? Le agregamos a la clase un método aquí, lo voy a poner, bueno, lo voy a poner, nos falta el método get, bueno, voy a poner un método public in get tamaño, así lo voy a llamar, el tamaño del arreglo que está dentro. Entonces es nada más regresar,
datos.len. Porque por fuera del objeto yo no sé cuántos elementos tiene la regla. Y bueno, ya que andamos aquí, de una vez vamos a poner el método set, el getValor. El getValor es equivalente al getValue. GetValue solo me pide dos parámetros, renglón y columna, y me regresa un valor. En este caso, getValor solamente me va a pedir el índice. Entonces, vamos a ponerle aquí, me va a regresar un elemento del arreglo, son de tipo doble. Y se va a llamar getValor, y nada más va a recibir como parámetro el índice en el lugar en donde está el dato que quiero. Pero también debo validar que ese índice no sobrepase las dimensiones del arreglo. Le digo, si estás dentro de las dimensiones del arreglo, entonces regresa del arreglo que se llama datos el que está en la posición index. Y si no, tienes que regresar algo de todos modos. Pues regresa un 0. Ahí sí tengo que regresar algo si es falso. Bueno, ya tenemos el set y el get, ¿verdad? Este es similar al setValue, setValueAdd, getValueAdd. Bueno, me regreso a la aplicación. Ahora sí, ya puedo crear un ciclo para alimentar el objeto 0. Le voy a decir un for int igual 0 y menor. Le pregunto al objeto 0 qué tamaño tiene su arreglo con el getTamaño. Y luego y más. Y entonces aquí nada más lo que vamos a hacer es al objeto 0 le vamos a poner un valor aleatorio. Ahí el valor va a ser aleatorio y la posición sí va a corresponder con la i. Entonces aquí va a ser un azar.nextInt. Vamos a decir que valores del 0 al 100. ¿Sí? Bueno, entonces aquí el objeto 0 lo creamos con el constructor por default. Sabemos que tiene 10, pero ya con el getTamaño, pues ya no es necesario que sepamos cómo está por dentro de la clase. Entonces aquí se supone que va a llenar los 10 elementos con valores aleatorios entre 0 y 100. Vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí está ahora sí, el objeto 0 que tiene 10 elementos, aquí ya tiene valores aleatorios entre 0 y 99. El objeto 2 se alimentó con un arreglo, con este arreglo. No es cierto, el objeto 1 se alimentó con puro set. Estos se los pusimos directo. No lo podemos hacer con un ciclo porque son valores ya establecidos. Y el tercer objeto, que es el 2, ese le pasamos los valores a través de un arreglo. Bueno, realmente ahorita nos entretuvimos, es algo que sí tenemos que hacer, en crear los métodos que nos van a permitir manipular los datos del objeto. Lo que nos falta, ¿qué son? Pues los métodos de proceso, lo que realmente queremos que haga la clase. Todo esto que pusimos es necesario para poder interactuar con los objetos, ¿sí? Pero eso va a ser pues ya el lunes porque mañana es el examen, ¿sí?